Que la paz y la consolación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea en la vida de cada uno de ustedes. Qué bueno es que el Señor nos da la vida y nos da la oportunidad para compartir la palabra de Dios. Esto es maravilloso, esto es algo grandioso, algo que... ¿Con qué podemos agradecer? Es la primera pregunta que me hago en mi corazón. ¿Cómo podemos agradecer al Señor tanta bondad, tanta misericordia, tanta compasión? Nuestro Dios es bueno, es extremadamente bueno. Si hay una realidad en el mundo en el que nosotros vivimos y en nuestra propia historia es que pasamos dificultades, pasamos luchas, pasamos pruebas, pasamos adversidades, pero ahí está el Señor, es lo más importante, ahí está, Él escucha, Él oye, Él responde. Esto es lo más maravilloso de la vida cristiana, tener a este Dios maravilloso de nuestro lado. Eso es lo más bonito, lo más hermoso. Qué lindo que el Señor me permite en esta oportunidad compartirla. Yo sé que no tengo mucha audiencia, sé que no tengo muchos hermanos que a esta hora nos estén siguiendo. Bueno, aún en la página no tengo muchos hermanos. Ahí en la página dice como unos 1000 y 1300, pero solamente a veces 1, 2 o 3 entran. Pero no importa. Esto es lo maravilloso, que un día nos vamos a parar todos frente al tribunal de Cristo y vamos a oír cosas que quizás no nos van a gustar. Y una de ellas posiblemente sea aquella que diga: Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos y en tu nombre hicimos. Y dice que el Señor les declarará: apartados de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Esto será terrible, pero terrible. Por eso es que es importante hacer bien las cosas hoy, mientras estamos en esta vida. Saber que aunque no tengamos lo que buscamos, la gloria, el crédito, el aplauso, aunque no tengamos nada de eso, vamos a tener una palabra importantísima para nuestra vida. Y quizás podremos oír: siervo inútil, en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré. Yo he aprendido que, y más bien dicho, he visualizado que hay gente que vive por muchas emociones, emociones externas. Yo no estoy diciendo que las emociones de la vida humana no sean parte de la bendición de Dios, ¿cómo no? Pero observo personas que se emocionan cuando escuchan un grito de un predicador o algún espectáculo o algo. La gente se emociona. Recuerdo que mientras yo estaba pastoreando, dos hermanitas me dijeron un día: pastor, ¿nos da permiso de ir a una iglesia que nos han invitado y todo? Claro, yo no los podía detener. Y les dije: está bien. Lo tremendo fue que pasaron como 1 o 2 semanas que no llegaron las hermanas a la iglesia. Las muchachas jóvenes no llegaron. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que después de 2 semanas ellas retornaron a la iglesia, pero no venían solas. Venían con una mujer mayor y un hombre también, ahí por los 40 años creo. Y a mí me extrañó cuando las vi, ¿no? Entraron, ya se sentaron y todo. Entonces comenzó el tiempo de la alabanza. Y empiezan a correr por todo el templo las dos muchachas. A correr y bla, 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 bla. Hablando unas lenguas medio raras. Entonces yo, como pastor, sentí en mi corazón que aquello no era de Dios. Que las emociones las tenían perturbadas ellas, que habían sido influenciadas. Y las detuve un momento. En el momento que yo las paré y les dije: siéntense en el nombre del Señor, la mujer que había llegado con ellas me gritó desde la parte de atrás. Me dijo: déjelas, no contenga ni reprenda al Espíritu del Señor. Y yo le dije: usted se calla. En primer lugar, usted no tiene arte ni parte en este lugar. Usted no ha sido invitada, no es parte de este grupo. Posiblemente usted está adoctrinando a estas muchachas. Sí, porque aquí se ve que están muertos todos. En primer lugar,
Una persona que tiene la sabiduría de Dios no va y se mete a otra iglesia a decir una cosa de estas, ni a actuar de esta forma, porque ya ella las tenía leudadas a las muchachas, ya las había aconsejado, ya les había dicho, y las muchachas llegaron en un estado de ignorancia y en un estado de emocionalidad a querer imponer cosas que nosotros no creemos ni participamos en eso. Yo no digo que no haya bautismo en el Espíritu Santo, ¿cómo no? Yo no estoy diciendo que no haya milagros de parte de Dios, ¿cómo no? Sí, yo no soy quien para regular al Señor y decirle, no, no hagas eso, ¿no? Pero el Espíritu de Dios que llevamos dentro de nosotros nos hace sentir si aquello es de Dios o no es de Dios. Cuando conocemos este libro sagrado, no es que lo conozcamos de punta a punta, porque hay cosas que posiblemente no las entendemos. Pero lo maravilloso es que cuando miramos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos da ese entendimiento, ese discernimiento. Y entonces podemos visualizar, sentir si aquello que estamos oyendo o viendo es de Dios o no es de Dios. Así de sencillo. Entonces, lo importante es estar entrenados en la palabra de Dios. Porque a mí me enseña la Biblia que los hombres de Bitinia, por ejemplo, ellos no se dejaban intimidar, no se dejaban engañar. ¿Por qué? Eran amables, eran afables. Ahí dice que eran nobles. ¿Sí? Pero también escudriñaban la Escritura para ver si lo que estaban oyendo, lo que estaban viendo, pertenecía a Dios. ¿Sí? Nosotros como cristianos debemos entender esto, porque esto forma parte, se puede decir, de los requisitos para ser salvo. El apóstol Pablo le dijo en la segunda carta a los tesalonicenses, no se dejen mover de vuestra manera de pensar, ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra. ¿Sí? Mire, le voy a decir algo que tal vez le va a sorprender a usted. Pero conforme vaya transcurriendo este tiempo de apostasía, van a salir personas, individuos, naturalmente, agentes de Satanás, instrumentos de Satanás, que lo que nosotros tenemos como concepto maravilloso de Jesucristo en nuestra vida, va a ir cambiando, lo van a ir despedazando. Al punto que el Evangelio ante los ojos del humano va a ir perdiendo virtud, va a ir perdiendo su gracia. Eso es lo que dice la Escritura. Aquí cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice, vendrá un tiempo, y es el que nosotros vivimos hoy, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo, o sea, no le pondrán la importancia a la sana doctrina que ya nos fue dada. Ya nos fue revelada con el fundamento principal que es Jesucristo, de allí depende todo. Si Jesucristo no está en el centro de esta doctrina, de esta enseñanza, en vano es nuestra creencia. ¿Sí? Pero cuando la Escritura dice que no va a sufrir la sana doctrina, sino que dice que van a haber maestros, ¿sí? Fíjese bien, que conforme a sus cosas, aquí la palabra dice concupiscencia, viene de concebir, de adquirir, de recibir. ¿Sí? Y comenzaremos a escuchar cosas que jamás hemos escuchado. Le hago, vamos a decirlo así, en el término humano, le hago una apuesta. Si en este momento hay una persona que dice, bueno, Jesucristo tiene dos cabezas, un ejemplo, ¿verdad? Tenía una cabeza como humano y una cabeza como Dios. Va a haber gente que va a seguir esa doctrina. Va a haber gente que va a seguir esa doctrina. Porque, por ejemplo, usted tiene el caso de Manuel de Jesús Miranda, este puertorriqueño, que supuestamente, según conozco un poco de su biografía, comenzó una historia cristiana muy bonita, en una doctrina fundamental, en una doctrina sana, ¿sí? Pero conforme fue transcurriendo el tiempo, en algún momento él se desvió. Y en algún momento comenzó a meter herejías, veneno, usando la misma palabra de Dios, y formó su propia secta.
Al punto que le enseñó a sus seguidores que el 666 que aparece en la Escritura no es malo, pertenece a Dios. Y él como líder que le enseñó a su gente que él era Cristo encarnado, y ese hombre arrastró pastores, arrastró iglesias, arrastró multitudes, por lo que él estaba enseñando a sus seguidores. Al punto que yo vi en videos pastores que se habían rendido ante él y ahí estaban en los púlpitos diciendo que se sentían privilegiados por ver cara a cara a Jesucristo. Entonces el hombre mandó a que la gente se tatuara el 666 en sus manos. ¿Sí? Mucha gente enseñaba el 666 tatuado en sus manos. Ahora, dicen que el hombre murió porque residía en la ciudad de Miami y tenía su iglesia. Hubo una vez que viajó a la República de Guatemala para hacer, pues imagínense, lo invitaban, ¿no? Y lo invitaron los descabezados a que fuera a dar una conferencia allá. Y en el mismo aeropuerto no le permitieron la entrada. Lo regresaron a los Estados Unidos porque le dijeron que era un blasfemo. Alguna gente bien llenita de Dios, pues tuvo el valor de decirle, ¿no? Y tenía autoridad. El punto es de que cuando este hombre murió, él estaba casado con una mujerzuela por ahí. Digo mujerzuela porque ahora es un gran demonio. Y ahora, ¿cómo se llama la mujer? Lisbeth Melquisedec. Ella está enseñando que Dios es mujer. ¿Sí? Y una sarta de enseñanzas diabólicas porque dice que ella es Dios. Ahora, ¿de dónde adquirió esta mujer esa enseñanza? Del veneno que Manuel de Jesús Miranda, su marido, vertía sobre las multitudes. Usted tiene el otro caso de David Koresh. David Koresh comenzó en una buena iglesia aquí en la ciudad de San Francisco. Y de repente David Koresh dice, yo recibí revelación que dice que yo soy Jesucristo. ¿Sí? Posiblemente sea cierto, alguna voz diabólica le habló por allí, ¿sí? Y él se autodenominó Jesucristo. Al punto que él arrastró multitudes, se llevó una buena cantidad de gente desde aquí de California hasta Texas. Allí a una población, quizás una zona rural que se llama Waco, Texas. Y consiguieron un tremendo rancho ahí, todo ahí se metieron, todas las gentes, y ahí hacían de todo, según lo que dicen las autoridades, hasta había violación de niños, de niñas, etcétera, etcétera. Estaban armados y cuando el gobierno le preocupó que tenían muchas armas, quisieron intervenir y sacarlo por la buena, sí, llevarlo ante la justicia, pero no. Hubo una balacera terrible donde el tipo murió y murieron muchas personas, otros quedaron quemados y todo. Pero si usted me pregunta en el día de hoy, todavía existen iglesias. Gente que sigue enseñando lo que David Koresh les enseñó. Se llaman las iglesias davidianas, porque él se llamaba David Koresh. Entonces, las iglesias que ahora surgieron después de ese incidente se llaman iglesias davidianas en honor a David Koresh. O sea, espero que usted me entienda, que este mercado religioso es tan amplio, un mercado enloquecido, totalmente lleno de lodo, tiene espacio. Hay espacio para que cualquier gente que se imagine lo que se quiera imaginar, ya sea por su propia mente, su propia concepción, o por mensajes satánicos, o por ese corazón vanidoso que hay en muchos pechos, tienen la capacidad de levantar herejías y hacer iglesias, porque hay suficiente material humano para poder fundar iglesias. Esto es lo más trágico y lo más terrible que nos ha podido suceder y nos está sucediendo a nosotros los cristianos de este siglo, ¿sí? De esta era, de este momento profético. Aquí usted tiene de todo, aquí hay de todo, para lo que usted se imagine, para lo que a usted le guste y para lo que usted quiera seguir, hay de todo. Ahora, ¿dónde está el punto sabio? El punto sabio está que si usted quiere salvación, quiere perdón, salvación, quiere vida eterna, quiere que esas promesas que Jesucristo le hizo a sus discípulos, a su pequeña iglesia, sean para usted. Porque recuérdese, una realidad que no podemos cambiar ni podemos ignorar es que tarde o temprano nos vamos de este mundo.
La gran pregunta es, ¿cómo nos vamos? ¿Cómo nos vamos? ¿Qué le va a pasar a nuestra alma? ¿Sí? ¿Qué le va a suceder a nuestra alma, a nuestra vida interna? La Escritura nos enseña que cuando el hombre muere, dice la Biblia que todas las cosas van con él. ¿Y a qué cosas se refiere? A las cosas de su vida. Porque según el libro de Apocalipsis hay un libro en donde están escritas todas las cosas de aquel humano. Todo, todo. Lo que usted se acuerda, lo que usted no se acuerda, lo que dijo, lo que usted no se acuerda que dijo, lo que usted hizo en esta tierra. Cuánta gloria usted llevó al trono de Dios, cuántas almas conquistó para el reino de los cielos, cuánto amor usted derramó en esta vida para con su semejante. ¿Por qué hizo aquello? ¿Cuál era la intención, el deseo de hacer aquello? No se olvide que Dios conoce los deseos del corazón. Entonces, si todas esas cosas van con nosotros en el momento que nos vamos de este mundo, ya no hay opción. Ya no hay opción. ¿Sí? Todo lo que ve escrito allí, sea bueno o sea malo, ahí está. Pero para nosotros sería bueno que nosotros en esta tierra meditáramos profundamente. ¿Cuánto honor estoy llevándole a Dios? ¿Cuánta alabanza le brindo a Dios? ¿Cuánta vida íntima tengo con Dios? Le abro de par en par mi corazón para que Él me vea, para que Él me examine. Yo recuerdo a un hombre, y cuando lo conocí, créamelo de todo corazón, que me impactó no solamente su testimonio, su vida, sino lo que él había dejado por la causa de Cristo. Cuando yo lo conocí, naturalmente, de quizás hace de muchos años, él era un pintor profesional. Pintor profesional. Él viajaba a los Estados Unidos, a cualquier parte, con sus cuadros y los vendía muy caros. ¿Sí? Él venía de una familia adinerada. Y un día lo escuché, bueno, fueron varias veces, pero ese día que lo escuché me impactó, porque tenía una palabra bien sazonada, una palabra muy pura. Él contaba en su testimonio que él le dijo a Dios, Dios, yo sé que hay algo en mi corazón que no te agrada, pero yo no lo puedo sacar de mi corazón. Yo quiero que tú lo saques de mi corazón. Por favor, sana mi corazón. Y dice que después de orar por algún tiempo, esa noche él va a su cama, se acuesta en su cama y él tiene una experiencia sobrenatural esa noche. Dice que él mira descender dos manos del cielo y él se quiere mover pero no se puede mover. Lo único que está es su mente bien lúcida, pero su cuerpo no se puede mover. Entonces aquellas manos se acercan a su pecho y lo abren de par en par. Y él puede ver literalmente su corazón trabajando en la visión, en la experiencia que estaba teniendo con Dios en ese momento. Y dice él que oyó la voz del Señor que le dijo, mira lo que tienes en tu corazón. Y dice que miró un montón de pelotitas, varias pelotitas en su corazón. Y él le dijo al Señor, Señor, ¿y esto qué es? Y le dijo, tú me pediste que limpiara tu corazón y lo voy a limpiar. Todas estas pelotitas que ves aquí son cosas que tú tienes y no me agradan a mí, ni te permiten crecer. Entonces le dijo el Señor, las voy a arrancar de ti, pero vas a sentir que la vida se te va. Él dice que aquella mano entró en su corazón, sacó la primera pelotita como un fruto y dice que él sintió que se moría. Sintió que se moría. Y así fue sucesivamente Dios sacando, y dice que él quedó muerto prácticamente. Dice, pasé 8 días que no me podía levantar de mi cama. Dolor en el pecho, algo terrible. Dice, desde ese momento decidí dejar todo, mi trabajo, etcétera, etcétera, y irme
Y sí, se fue a las montañas allá donde existen los indígenas hondureños, las montañas allá, los misquitos que le llaman, a predicar la palabra de Dios. Eso fue en el año 1988, por ahí así, entre el 88 y el 89. Bueno, Dios me trajo a esta nación, perdimos contacto, nunca más volví a saber de él. Pero ya con esta tecnología moderna de el Facebook y todas las páginas que hay, lo localicé un día. Ya es un hombre mayor. Pero lo que me llamó la atención es todo lo que él ponía, sus videos y todo. Ahora era el líder de una escuela profética. Él enseñaba cómo ser profeta y me llamó la atención. Y entonces empecé y hice contacto con él. Me dijo, no me acuerdo de ti, pero bueno, gloria a Dios, que no sé qué, que no sé qué, está bien. Me empezó a como querer dar profecía. Y yo le pregunté, ¿y tú en qué basas esta historia? O sea, lo que tú estás haciendo ahora. Bueno, y me empezó a sacar muchos versículos. Y yo le dije, pero ¿estás seguro, hermano, que Dios es el que te ha puesto como maestro de profetas? Y me dijo, no, tú eres un blasfemo porque tú no crees, que no sé qué. Bueno, se terminó la plática. Y al día siguiente miro su página y en su página él había puesto mi imagen ahí y le decía a la gente, no escuchen a este blasfemo. ¿Ya? Entonces, claro, era una ofensa directa. Yo solamente le hice un cuestionamiento, pero él me publicó, ¿no? Y entonces le volví a llamar y le dije, ¿qué te está sucediendo en tu vida, hermano? Le dije, se supone que si eres un hombre de Dios. Cuando yo te conocí eras un hombre de Dios, pero ahora dudo que seas un hombre de Dios porque lo que estás haciendo es muy bajero, le dije. Yo no he tomado tu imagen ni nada, simplemente te hice un cuestionamiento, una pregunta acerca de los profetas. Si tú quieres seguir con eso, hazlo, le di todo. Ahí se cortó la amistad. Bueno, nunca fuimos amigos, pero traté de hacer amistad yo con él, pero él no lo permitió porque él era un profeta. Entonces, lo que quiero enseñarle en este testimonio es que de repente nosotros podemos estar tan bien con Dios, muy bien. Gente de ayuno, de oración, gente de clamor, gente de búsqueda de Dios, ¿sí? Creyéndole a Dios y todo. Pero puede venir un momento en nuestra vida, en el que se nos ofrezca algo y si no hay discernimiento de Dios, indiscutiblemente vamos a perecer. Le voy a poner el ejemplo de Pablo. Usted lo busca en el libro de los Hechos. No tengo el capítulo, pero creo que está ahí por el 16 o 17 del libro de los Hechos. Usted se debe recordar. Pablo va con otro grupo de hermanos, me imagino desde la posada donde ellos estaban quedando, al templo. Tenían que caminar cierta distancia para llegar al templo y en el área ahí de la oración, pues ahí se postraban a buscar el rostro y lo tenían todos los días en una disciplina. Todos los días entraban, salían a orar, a buscar el rostro del Señor. Gente que dependía de Dios. Pues en una de esas sale una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y comienza aquella muchacha a decir, estos son siervos del Dios Altísimo que les anuncian que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ahora, fíjese bien, dice que pasaron varios días y Pablo callado no decía nada. Pero de repente vino Pablo y le desagradó aquello y dice que se volvió y le dijo, espíritu inmundo, sal de esta mujer. Y en el momento el espíritu inmundo salió y se fue. Ahora, aquí hay unas cosas bien importantísimas. Número uno, el demonio que tenía aquella muchacha no estaba diciendo nada malo, nada antibíblico, nada equivocado. Por el contrario, de alguna manera le estaba haciendo propaganda a Pablo y a sus compañeros que eran siervos del Dios Altísimo. ¿Verdad que sí? Mire eso. ¿Por qué le desagradó a Pablo? ¿Por qué se enojó Pablo? ¿Por qué tuvo Pablo que reprender a ese demonio y sacarlo de esa mujer? Bueno, porque en algún momento el diablo tenía una pretensión y él creyó que lo podía lograr. Lo que el demonio estaba queriendo hacer en ese momento era elevar el ego en el corazón de Pablo, ¿verdad? Imagínese, por ejemplo, usted es un predicador, un evangelista. Usted llega a una campaña. No es cierto, usted lo ve diariamente aquí en estos shows que hay aquí en las redes sociales, en televisión y todo.
¿verdad? Llegue el fulanito, ahora no voy a decir nombre porque hay muchos que me han vetado. Pues, ay, hermano, que anda crítico. Cállese la boca, cállese la boca. Porque si hemos de juzgar a los ángeles, ¿por qué no juzgamos a los impíos y malvados y perversos que están corrompiendo la enseñanza gloriosa de Cristo y pervirtiendo las almas? ¿Mm? Yo no tengo anestesia en la lengua. No he hecho pacto con ningún impío, ni un miserable comerciante del evangelio. No he hecho pacto con ellos para mantenerlos en secreto. No, yo no quiero participar de sus pecados. Entonces, imagínense, a estos individuos haciendo esos shows de sanaciones, ¿cuánta gente les sigue? ¿Cuánta gente está detrás de ellos? ¿Sí? Ahora imagínense cuando hay un supuesto milagro y ya pasan a la persona, ¿va? ¿Y usted qué tenía? Y con el micrófono, ¿va? Y el gran siervo ahí parado, ¿no? ¿Usted qué tenía? Bueno, pues yo tenía un dolor en este pie o mi pie estaba más pequeño que este y todo. Alabado sea Dios. Pasan con un niño que era sordo y era mudo. Y ahora le ponen el micrófono, ¿verdad? Y le ponen el micrófono. Este niño no hablaba nada. Y entonces le ponen el micrófono. Di algo, di Jesús. Y el niño ahí, Jesús, Jesús. Así el niño todavía está mudito. Pero, por esas palabras que gesticuló, entonces ahora dice, un milagro de Dios, un milagro. ¿Cierto? Una señora estaba ofreciendo el ADN de Cristo un día de estos, en un lleno, la multitud siguiéndole. Y entonces le pasan un teléfono y ahí hay una mujer que tiene SIDA. Y ella dice, ahora mismo declaro y te envío los genes de Jesús para que seas libre. Ofreciendo los genes de Jesús. Mire hasta dónde llega nuestra soberbia y nuestra ignorancia. Ahora imagínense, eso es nada. Eso es nada, porque no son milagros sobrenaturales. No, porque un milagro es una alteración de lo natural. Si una persona como el paralítico de Betesda, que tenía 30 y pico de años, había nacido así, todo torcido, enrolladito sus piecitos, y ahora están sus pies sanos. ¿Sí? Lázaro tenía 3 días de muerto, estaba enterrado ahí, y Jesús lo resucita. ¿Sí? El endemoniado gadareno, un testimonio vivo y real, Jesús lo libera. ¿Comprende? Eso es la alteración de la naturaleza, porque él tenía el poder de hacerlo. Porque no había presunción en su corazón, solamente un pensamiento lo guiaba, la exaltación de su Padre, la glorificación de su Padre. ¿Comprende? Entonces, aquí mire a Pablo recibiendo una influencia negativa, destructiva, para elevar su corazón y el de sus compañeros, ¿verdad? Para que la gente que tenía un buen crédito, ¿cómo se puede decir? La muchacha era tan famosa, pero era extremadamente famosa porque sí tenía espíritu de adivinación. Le daba dinero a sus amos. No es que andaba ahí que tal vez, que posible. No, ella era directa. Cuando, digamos un ejemplo, venía alguien a los amos de ella y le decía, mira, fíjate que ayer me robaron mi oveja y no está en el corral y quiero saber, bueno, dame tanto. Ya. Le daban el dinero a los dueños de la muchacha, a los amos, y ya le preguntaban, y decía la muchacha, sí, está en el corral de don fulano, ahí, aquí, a 3 cuadras, ahí está tu oveja. Y era cierto, ahí estaba. O sea, era certera. Era un espíritu perverso porque tenía enceguecida a las multitudes. Ahora imagínense si alguien de esa naturaleza está testificando que Pablo y sus compañeros eran siervos de Cristo, que les anunciaban que se convirtieran de las tinieblas a la luz. Ahí no había nada malo. Pero el espíritu inmundo sabía perfectamente por dónde iba a atacar. Y quería inflar el corazón de Pablo, quería inflar el corazón de los que iban con Pablo. Esto es lo que pasa en nuestra vida. Esto es lo que está sucediendo en nuestro medio ambiente cristiano evangélico. Por ahí de repente, oh, el Señor me dijo, el Señor me está hablando, el Señor me está revelando. ¿Por qué? Es sencillo. Porque tienen un corazón no regenerado, porque tienen un corazón envanecido, porque tienen un corazón hinchado de orgullo, porque tienen un corazón lleno de presunción, tienen un corazón no renovado, no sanado. Y muchos han entrado a este camino porque hay fama.
porque hay aplausos, porque hay reconocimientos. Imagínense, por ejemplo, cuando llega, le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? No me vaya a criticar. Le voy a poner un ejemplo, llega el señor Guillermo Maldonado, va a Argentina. Sale la gente a recibirlo, siervo, siervo. Imagínense cómo se sentirá ese corazoncito, ¿no? ¿Mm? Llega la señora Yesenia Ten a México a dar una conferencia y va cobrando más de 75,000, 80,000 dólares por ir a darle arengatos a la gente y hurra a la vasalla, aquí a la basanda, y así dice el Señor. Entonces, sí. Llega allá, la están esperando en coche, de que se baje en el avión y todo. Ahora, le pregunto, ¿usted cree que para un predicador es fácil llevar eso? No, hermanos, no, no es fácil. Porque esa gloria terrenal nos mata y nos destruye. Satanás es inteligente. Satanás se lo quiso hacer a Cristo. ¿Acaso no lo llevó al monte de la tentación? ¿Mm? Sí, lo llevó al monte de la tentación. ¿Y qué le dijo a Cristo? Mira esos reinos, le dijo. ¿Los ves? Sí, me imagino que Satanás le hizo... Y aparecieron la gloria de los tronos de aquella época. Y aparecieron la gloria de los tronos de la época moderna. Todo se lo enseñó. Le dijo, todo eso yo te lo doy. No le estaba mintiendo. De verdad, no le estaba mintiendo. Yo no encuentro ninguna mentira ahí. No le estaba mintiendo. Sí, porque ¿quién se los dio a Satanás? ¿Quién le dio el control de este mundo? Adán y Eva. ¿Comprende? Por eso que nacimos defectuosos. Sí. Le digo, pues solamente póstrate de rodillas y te los doy. Sí se los da. Se los da. Pero escuche lo que Jesús le dijo. No. Escrito está, le dijo. Al Señor tu Dios solamente a Él adorarás. ¿Qué le parece? Eso se llama una convicción inquebrantable, cuando un ser humano se ha rendido ante el poder superior, ante el Dios que creó los cielos y la tierra, ante el cual somos una partícula de barro. Pero usted mira a los hombres ahora con aquella presunción del corazón. Mire, nada menos hoy estaba viendo un video. Aquí sucedió en la ciudad de San José, como a unas 7 horas de aquí, de donde yo estoy, 7 horas para esta población. Es una zona rural, se llama San José, California. En una iglesia cristiana evangélica, una niña como de 8 o 10 años, no le hacía caso, la mamá era rebelde y decía quizás malas palabras y todo. Entonces la señora viene y le dice al pastor y el pastor a los miembros, vamos a hacer un exorcismo. Siquiera pudieran por lo menos cambiar esa palabra exorcismo, porque eso es bastante diabólico, el significado de exorcismo. Y ya acuestan a la niña en una cama y que la niña saltaba, gritaba, y que la amarran a la niña de los pies y de las manos y orando y poniendo manos y escupiéndola y echándole acá y esto y lo otro. Y resulta que a la niña pues quizás le da un infarto al corazón de tanta presión que tenía, que el montón de gente endemoniada allí orando por ella, y la niña se muere. Se muere. ¿Dónde está ahora la mamá? En la cárcel. ¿Dónde está el pastor? En la cárcel. Y varios miembros en la cárcel. ¿Por qué? Si hubieran conocido al Dios de la Biblia, no a la presunción. ¿Por qué cree usted que los demonios no se van cuando nosotros gritamos y hasta las venas se nos miran aquí en la garganta? ¿Por qué usted cree que los demonios no caen rendidos allí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él puede ver que no somos gente superficial. Él puede ver que nosotros somos gente mediocre. Gente que ni oramos, ni buscamos el rostro de Dios, ni nos quebrantamos delante de Dios, ni reconocemos la máxima gloria de Dios, pero queremos todos esos beneficios y los queremos así sin sacrificio. ¿Sí? ¿Acaso no ha oído usted las palabras de Pablo? Pablo dice, de cierto digo, hermano, que cada día muero. Poned en sacrificio vivo vuestros cuerpos agradables al Señor. ¿Sí? Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? ¡Qué maravilloso! Porque se había rendido totalmente. Mire, los reinos pueden cambiar. Si hubiera un solo hombre en la República de Nicaragua, un solo hombre que le ofreciera su propia vida en sacrificio a Cristo, y Dios lo comisionara y le dijera, al ver ese hombre rendido y quebrantado, dice Dios, bueno, ok, ahora vete, párate frente a Daniel Ortega y dile que solamente tiene 24 horas de vida, que se arrepienta.
¿Qué cree que sucedería? Bueno, en primer lugar lo agarran al pobre hermanito, lo meten a la cárcel, lo torturan y lo queman y lo hacen todo. ¿Sí? Pero a las 24 horas se muere ese demonio, Daniel Ortega. ¿Qué cree que sucedería? ¿Mm? Oh, era un profeta de Dios, era un profeta de Dios. Claro, Dios lo mandó. Mire, por favor, dígame si en la Biblia no hay hombres que fueron y se pararon. El caso específico de Jeremías. Okay. Jeremías está allí, y ahí está el otro profeta, ahí están ante el rey, ahí está la corte y todo. Y el profeta Jeremías amarrado de las manos con un yugo así. Ahí está. Solo viendo y oyendo al profeta dándose un lujo. ¿Va? Así dice el Señor, que tendréis paz, que no habrá guerra, que no habrá hambre, porque el Señor está con vosotros. Y Jeremías así, calladito. Vienen y le quitan el yugo a Jeremías y todo, ¿va? Y se va Jeremías todo quebrantado. Antes de salir, le dice el Señor, regrésate y dile que va a morir. Se regresa Jeremías y le dice, Dios no te ha hablado, por lo tanto, muere. Y si se murió. Ahora dígame, ¿cuántos más de esos hechos hay? Bueno, usted puede encontrar tantos hechos. Acuérdese que como los profetas llegaron, les hablaron a los reyes, les dijeron esto va a suceder, esto va a pasar, esto te va a suceder, ¿sí? Y lo cumplía el Señor, ¿sí o no? Sí, porque eran hombres quebrantados delante de Dios. ¿Ha escuchado esa palabra usted, quebrantamiento? Es cuando usted reconoce que no tiene derechos. Es cuando usted reconoce que en su corazoncito no hay presunción, que lo ha vaciado de toda la basura que usted adquirió durante toda su vida y le ha rogado al Espíritu de Dios que entre a su corazón, que entre a su vida. Entonces el Espíritu de Dios ha entrado a su corazón y a su vida, pero aún así, estando el Espíritu de Dios en su vida, usted se quebranta. Entonces es allí donde el Señor puede obrar. Es allí donde el Señor puede revelarse a su vida, le puede hablar. Lo puede comisionar. Y sí, déjeme darle una profecía. No soy profeta, no me vaya a malinterpretar, pero ¿sabe lo que Dios va a hacer en este último tiempo? Y escuche bien esto. Dios va a levantar hombres que en este momento están quebrantados delante de Dios. No los conozco, no sé quiénes son. Lo digo porque la palabra me lo enseña a mí. ¿Sí? Y entonces estos hombres los está preparando Dios en el silencio. En el silencio. Y estos hombres se van a levantar. Y el primer lugar donde estos hombres van a ir va a ser donde este montón de demonios falsos que se paran en los púlpitos y con cámaras por todos lados empiezan a presumir. Y Dios les va a dar un momento para que se arrepientan. Y si no se arrepienten van a ser cortados. Y Dios va a parar hombres en las calles, no a contarle chistes a nadie, no a darle falsas profecías con presunción del corazón y hacer un show, un espectáculo vulgar. No, sino a decir, el Señor me habló y el Señor me dijo que si ustedes no se arrepienten y no se quebrantan de corazón, el Señor trae determinado juicio. Y entonces, ¿por qué lo va a hacer Dios? Para despertar el corazón de su iglesia. Porque su iglesia está bien dormidita, bien confiadita. La iglesia del Señor está completamente indefensa. ¿Me lo crea usted? O no, o lo quiera creer, la iglesia está indefensa. ¿Por qué? Porque estamos viendo hombres que supuestamente tienen a Cristo, pero no tienen a Cristo. Les voy a mostrar en la Biblia, regáleme un segundo de su atención. Les voy a mostrar acá en la carta del apóstol Pablo, que es la segunda, si no me equivoco, de Timoteo, Corintios, si no me equivoco, sí, creo que es 1 Corintios, 2 Corintios. Vamos a ver si estamos aquí en el capítulo 11 y verso 14. No, entonces estamos en la segunda, es en la segunda de Corintios. Regáleme un segundito y le voy a dar la escritura y se la voy a explicar para que usted vea. Aquí lo tenemos. 11, 2 Corintios 11 y verso 14. Y le voy a leer el versículo 15 también. Dice el verso 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
¿Qué le parece? Y luego escucha el verso 15. Así que no es extraño si también sus ministros, sus pastores, sus evangelistas, sus profetas, como dicen por ahí, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, o sea, como santos, como siervos de Dios, como ungidos de Dios, sean hombres o sean mujeres. ¿Sí? Y dice, cuyo fin será conforme a sus obras. Lo que usted ve hoy y sus líderes, a los que usted sigue y los admira, y los publique a su página, porque usted dice, Dios, no, que mensaje, hermano, hasta saliva y espuma echaba el siervo de Dios con esa unción. No se equivoque, esas no son unciones, esas son emociones. Emociones, cuando uno como predicador mira que la gente hasta se levanta y aplaude, sí, todo, uno hasta más grita con ganas. Yo he pasado por eso, estimados, hasta que el Señor me quebrantó, hasta que el Señor me hizo ver mi miseria, no mis virtudes, porque no tengo, miseria. ¿Sí? Ya le he contado yo aquí, ¿verdad? Sí. El día que Dios me permita ir a mi país, El Salvador, tengo muchos años de no ir. Y no es porque no tenga papeles, ¿cómo no? Pero voy a visitar un solo lugar. Tal vez ya no reconozca ese lugar. Allá en mi país le conocen a esas dos rocas como la puerta del diablo. Y si un día Dios me permite ir, voy a ir a ese lugar. Y voy a recordar aquel día que llegué por la mañana a ese lugar. Enemistado con Dios, enfadado con Dios, lleno de rencor con Dios. Llevaba un arma en mis manos, una pistola. Y oía una voz que me hablaba a los oídos. Y esa voz me decía, súbete a esa roca, quítate la vida. Si Dios te ama, no te va a pasar nada. Porque así es Dios, me decía aquella voz. Dios viene, te usa y luego te tira a la basura. Pero si Dios te ama, Él no va a permitir que te pase nada. Desafíalo, desafíalo. Y subí. Y mientras subía esa roca, en una hendidura de la peña, y mi pie se fue allí. Y me agaché por un momento y saqué aquel porque sentí algo raro en ese hueco de la roca. Y eran unos puros. Para los que somos salvadoreños o de otros países saben puros, pero no puritos así, no. Eran puros así de gruesos y así de largos como de un pie. No sé dónde los ponía esa gente, porque ahí era un lugar de brujería. Los demonios subían ahí a hacer brujerías, hechicerías y no sé cuántas cosas, a invocar al diablo. Y se vino un viento caliente, caliente, como que estaba entrando a un horno. Y aquella voz dejó de hablarme, pero de repente escuché la voz, así como le escuchó el profeta Elías, y me dijo, bájate de esta roca, porque si no, no respondo por tu vida. Yo sentí un temor profundo, no sé cómo bajé. Y todavía conservaba el arma en mis manos, y entonces lo que hice fue detoné todos los proyectiles hacia el aire. Me subí al vehículo donde andaba y me fui. Iba llorando, llorando, llorando. ¿Qué hice? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué estoy viviendo? Y luego encontré una calle solitaria, me metí allí y era un predio baldío, había un árbol, me estacioné debajo de ese árbol. No le puedo decir cuántas horas lloré allí debajo de ese árbol. Pero lloré con resentimiento, porque todavía estaba resentido contra Dios. Y cuando dejé de llorar, escuché la voz del Señor en mi corazón. Y me dijo, no te olvides, nunca jamás te olvides que yo te llamé. La palabra que tú predicas es mi palabra. Con esas dos cosas entendí
que la grandeza solamente pertenece a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de Israel. Y que yo era un pobre hombre a quien Dios había tenido misericordia de mí, que por misericordia me había llamado, no porque yo tuviera méritos o talentos. Y a partir de ahí entendí que la gloria solo pertenece a Cristo, no al hombre, no al humano, no a nosotros, sino al Dios Todopoderoso. Ahora entiendo por qué Dios me ha prolongado la vida. Ahora entiendo por qué Dios me ha permitido pasar todos estos eventos, para que pueda ver con claridad cómo está nuestra iglesia y cómo está nuestro mundo en este momento. Pero qué triste en mi corazón que son pocos los que quieren escuchar la verdad de Dios. Porque la gente vive de emociones. La gente vive hoy de falsas promesas. Si de repente alguien desde un púlpito le dice, el Señor me ha dicho que te va a dar y te va a dar y te va a dar, descarte eso. Tíralo a la basura, eso no sirve. Pero pastor, es que Dios quiere bendecirnos, sí, pero lo que Dios quiere bendecirte es que usted tenga una vida íntima con el Señor. Él no quiere darle riqueza, porque entonces usted se pierde igual que Salomón, que terminó haciendo altares y terminó adorando 4 demonios que le desagradaron a Dios. Le da riquezas como a David, y David se rebela contra Dios, toma a Betsabé, mata al marido de Betsabé, luego censa al pueblo y le falla a Dios. ¿Quiere usted esa experiencia? No. No permita que esa experiencia llegue a su vida. Cuando escucho usted a un hombre en un púlpito rompiendo un saco y diga, así nos quiere ver el mundo religioso, la pobreza hiere, pobreza es una maldición, el que está enfermo está bajo una maldición. No oiga eso usted, hermano, perdón, no lo escuche. Vaya al libro de los Hebreos, vaya al capítulo 11, vaya al verso 36, dice que andaban pobres, eran pobres nuestros hermanos, los verdaderos hombres de Dios, los héroes de Dios. Andaban pobres, tenían hambre, sed, eran perseguidos, pero no le tenían miedo a la muerte ni a la adversidad. Saludaban de lejos las promesas de Cristo. Y así morían confesando la gloria de Cristo, porque eran corazones quebrantados, corazones entregados, sin requerimientos. Le entregaban su corazón y su vida a Cristo. Ahora pregúntese dónde están esos hombres, después que cerraron los ojos en esta tierra. Bien recibido. Un salmo dice, grata es a los ojos de Jehová la muerte de su santo. ¿Sí? Acuérdense que aquel hombre era pobre. Estaba lleno de llagas, ¿cierto? Y se iba a ver ahí cómo comía el rico, que se llenaba la boca y le tiraba los huesos como si fuera un perro. Y estaba aquel hombrecito agarrando los huesos y comiendo la poquita carne que quedaba ahí. Bueno, se murió ese pobrecito y los ángeles vinieron por él, vía express, y se lo llevaron al seno de Abraham. ¿Y dónde estaba el rico? En el corazón de la tierra. Qué terrible es, ¿no? Y créamelo, que los sentidos allá en ese lugar se abren más que los sentidos. Aquí la gente ya está desnaturalizada, insensibilizada, y esa gloria nadie se la quita, ni Dios se la quita, ni el diablo se la quita, ¿sí? Pero allá, ese rico, ¿cómo fue que reconoció a Abraham? Padre Abraham, le dijo. ¿Cómo? Si había vivido Abraham miles de años antes que él. Sí. A Lázaro sí lo conocía, pero ahora Lázaro estaba siendo consolado y él atormentado. ¿Quiere eso usted? No deje de seguir a Cristo, no deje de amar a Cristo. Interpóngase en todo aquello, en contra de todo aquello que viene a ofrecerle gloria terrenal, riquezas y todo. No diga, no, yo no quiero eso, yo quiero a Cristo. ¿Cierto? No ponga la mirada en el hombre, póngala en Cristo. Así dice la Escritura, ponga sus ojos en el autor y consumador de la fe. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Gracias, hermana Nati Sánchez, a Dani Maldonado, al hermano García desde Ecuador, que nos está viendo. Gracias, hermanito. Usted me hace muy feliz cuando lo veo acá en la página y me entristece cuando no lo veo. También a mi hermano Carlos Rodríguez, que es un pastor en la República de El Salvador. Que Dios me le bendiga. Con todo mi corazón lo deseo, así como Él me bendice a mí. Sí.
Que Dios le bendiga. Y esta oración, si le bendice, pues tómela en su corazón. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, y Él haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Amén.